Buen día, disculpen que tiene unos inconvenientes. Gracias por esperar. Ahora vamos a ver una parte más de cálculo. De ahí vamos a juntar las tablas con el cálculo. Pero ahora veremos cálculo. ¿De qué? De algunas medidas. Primero las medidas de tendencia central. De ahí también tendremos que medir algunas medidas de posición, algunas, no todas. Y por último, las medidas de dispersión. Todas esas medidas nos dan información sobre el comportamiento de mis datos. ¿Cómo están? También podría ser que te dicen qué tan diferentes son las respuestas de tus entrevistados, de tus encuestados. Entonces comenzaremos con lo más básico, que es encontrar. Entonces, comenzaremos con lo básico, que es el promedio. El promedio. Yo me imagino, sí, que el promedio lo dominan todos, pero por si acaso también está acá. El promedio, la media, como quieran decirlo. Cuando hablamos de las medidas de tendencia central o medidas de centralización, quiere decir que van a tratar, no va a ser siempre, a menos que sea perfecto su distribución, siempre las tres medidas van a estar cercanas entre sí. Van a estar cerca entre sí. Si están muy distintas, por ejemplo, miren, imaginemos que encontramos una medida de dispersión que me sale 30. Otra que me sale, no sé, 50. Otra que me sale, imaginemos, 67. Cuando están así distintas, quiere decir que algo pasa en tus datos, ¿sí? Algo, de repente has tomado mal una información, o de repente hay mucha dispersión, o también puede ser de que la naturaleza de tu información es así, y es aconsejable tener otro criterio al obtener datos. En conclusión, para no ir muy lejos, cuando encuentro tres medidas de dispersión y todas están distintas entre sí, hay un pequeño problema. Yo tengo que investigar por qué hay mucha dispersión. Hasta ahí lo dejamos. Porque es un tema más profundo, lo veremos de a pocos. Entonces, las medidas de tendencia central deberían ser todas cercanas entre sí. Eso es lo que uno busca, que las medidas de tendencia central sean cercanas entre sí. Si no son cercanas entre sí, hay algo que debo ver, algo que debo revisar. Entonces, lo más fácil, lo pequeño, lo sencillo es primero encontrar el promedio o la media aritmética. Yo creo que ese es muy sencillo, sí, muy sencillo. Simplemente es obtener los datos, sumarlos y dividirlos entre el total de datos. El promedio, como sacan el promedio de sus notas, sumar y dividir, nada más. Eso es como sacar el promedio de sus notas. Te ponen acá unos pequeños símbolos para recordar que hay una media poblacional
y una media muestral. El símbolo de la media poblacional y el símbolo de la media muestral. Entonces, la manera más sencilla o la manera más fácil de encontrar la fórmula del promedio es la que se muestra a continuación, que es sumatoria de xy entre n. Te dicen, mira, ahí dicen, promedio para datos originales. O sea, sumar todos los datos, dividirlo entre n, eso es lo más sencillo. Ahí está. Te dan, por ejemplo, sueldos, y te dicen, saca el promedio de los sueldos, facilito. Sumo y divido. Ahí está. Ahí lo tenemos. Pero acá hay una parte importante, ¿sí? En la parte de acá. El libro, porque es ejemplo de un libro, el libro te dice que el promedio de 8 padres de familia. ¿Ya? Pero en la interpretación, ¿sí? Casi no se ve eso, en la interpretación de las investigaciones, o en tus tesis, o en cualquier interpretación, rara vez se ve el número de individuos a quien sacaste información. ¿Sí? De repente eso se aclara al principio, a la muestra fue de 50, ya, lo aclaras al principio del trabajo, pero en las interpretaciones no. ¿Por qué? Porque cuando uno hace investigación, casi siempre, no siempre, casi siempre, busca inferir. O sea, a partir de tu muestra, buscas ver qué está pasando en la población. Porque si tú me dices, en los 50 encuestados se obtuvo el promedio de tanto, ¿ya? Lo que yo estoy suponiendo que simplemente estás describiendo a esas personas. Y lo que la estadística, vuelvo a repetir, casi siempre busca es inferir. ¿Cuándo no hago inferencia? Cuando la investigación es un poco compleja. Y no me deja hacer inferencia. O la investigación es nueva y recién estoy realizando investigaciones para ver el comportamiento y todo eso. Entonces, cuando ustedes encuentren una investigación, ¿qué pasa? Simplemente van a decir, el ingreso económico de los padres de familia es de, yo no digo de las 8, sino de los padres de familia es de, y ya está. Nada más. Pero también hay una formulita que es igual, casi igualita, pero para los datos agrupados. Hay una fórmula que está para los datos sueltos. Y lo ven los datos sueltos y lo aplican la fórmula. Después, cuando nosotros tabulamos, de manera sencilla también una fórmula, que es muy parecida. Pero ahora está multiplicado por el FI. Nada más. Está multiplicado por el FI. El FI ya deben saber qué es la frecuencia, las repeticiones. Entonces, acá nos da un cuadro. Ya nos dio un cuadro acá. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es multiplicar este por este, más multiplicar este por este, más este por este, así sucesivamente hasta el último. Y la suma de todo eso, dividido entre este número, entre la suma de las frecuencias. Porque muchos lo hacen bien, multiplican, suman, multiplican y dividen entre y se ponen a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividen entre 7.
se divide entre la suma de las frecuencias, porque viene a ser la cantidad de datos. Entonces ahí está lo que mencionaba, 46 por 48, 47 por 10, ¿sí? Y divido entre 75. Todo lo que está hecho aquí lo vamos a hacer nosotros también, solo que es como la parte introductoria, para que lo puedan visualizar de manera rápida, y de ahí lo haremos ya con cálculo nosotros mismos. Entonces acá trata del número de trabajadores por empresa. Y te dicen que el número promedio de trabajadores por empresa es aproximadamente 49. ¿Por qué aproximadamente 49? Si me sale 48.84. Ah, porque cantidad de trabajadores es una variable cuantitativa discreta. Y entonces tengo que interpretarlo con un número entero. Y por eso dice aproximadamente 49. Porque si redondeamos arriba, da 49. Entonces, lo damos de esta manera el ejercicio. Profesor, arriba, de repente alguno pueda preguntar, profesor, arriba no está, está igualito. Ah, porque la variable sueldos o ingresos familiares es una cuantitativa continua. Y sí se puede ganar en decimales. 75 céntimos, sí hay, profe, pero a mí no me dan. Ah, otra cosa que las monedas no te la quieran dar. Los 5 centavos había, o los 5 céntimos había. O hay, pero no te lo dan. Bueno, en Chiclayo sí te dan esos céntimos, pero sé que en un lugar no te lo dan. Hay moneditas de 5 y de 1 centavos. Céntimos, perdón. Ahora ¿eh? Lo mismo, pero con datos tabulados con intervalos. Que es prácticamente la misma fórmula, pero te aclara que es con la marca de clase. El YI se puede poner XY también, pero acá te lo aclara para que sepas que es la marca de clase, que también se puede simbolizar con XY. También se puede simbolizar con XY. Entonces, esta es la marca de clase. ¿Qué sería? Otra vez. Este por este, más este por este. Todo. ¿Sí? Todo. Por este, más, por este, más, por este, así. Y dividido entre 62. Ahí está. 521 por 5. 654 por 5. Dividido entre 62. Y nos arroja un promedio de 945.74. Eso nos arroja. Para... Profesor, ¿y ahí qué llega a ser F minúscula I y F mayúscula I? Esa frecuencia relativa, perdón, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Esa simbología ya está en el PPT anterior. Son frecuencias. Cuando vean F, es frecuencia. Acostúmbrense a esta simbología porque también, si ustedes entran en otros libros, se pueden equivocar. Hay libros que lo ponen como NI minúscula y NI mayúscula. Dicen que son frecuencias. También es válido, pero son libros con diferente simbología que puede generar confusión.
Creo que la única parte que a veces el autor adapta su simbología es la estadística descriptiva. Y mayormente ahí veo. De ahí, todas las fórmulas son igualitas, ¿no? Obviamente siempre va a haber autores que cambian la simbología, por eso es bueno aprender una simbología y quedarme con eso siempre, ¿no? Porque de ahí yo veo otra y pienso que yo estoy mal. No, hay que saber es que cada autor a veces lo simboliza un poquito diferente, pero el cálculo y la resolución es la misma. Ahora, la moda. La moda creo que es lo más fácil de entender. ¿Qué es la moda? Ah, lo que más se escucha actualmente es una moda. La música que más suena, la ropa que más se vende, ¿no? Pero en estadística también tenemos moda, que es lo mismo, que es lo que más se repite, que es lo que más frecuente se observa. Ya sabemos que la moda facilita, nada del otro mundo. Ahora, pero te dicen que también hay fórmulas, ¿no? Para los datos simples no hay como una disque fórmula, solamente una observación, ¿no? Ahí observamos y vemos que el número que más se repitió en ese ejemplo es 100.000, perdón, 1040. Ya está simple. Ahí está la fórmula, perdón, ahí está la moda. Observé los datos y vi la moda. Obviamente esto es un simple ejemplo porque en los datos reales pocas veces, muy pocas veces tenemos tan poca información, ¿no? Entonces, de manera simple ya sé, es observar los datos y ver el dato que más se repite, es mi moda. Sí, esa es la moda correcta, nada más. Va a haber ocasiones que no voy a encontrar moda. Será extraño, sí, pero puede ocurrir. Va a haber ocasiones que voy a encontrar más de una moda, también. Tan extraño no es. Profesor, Dime, disculpe, ¿y cuántas modas como máximo se puede encontrar cuando hay datos? yo no puedo poner un máximo porque ese depende de los datos, pero lo común es encontrar solamente una moda. Ya cuando encuentras dos o tres, es muy extraño. Cuando encontrar más de una moda es muy extraño. Hasta dos, a veces tú puedes encontrar, pero lo normal, así lo normal, común y corriente que siempre sucede es encontrar una. Encontrar dos no es tan anormal, pero ya es algo que pasa pocas veces. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuándo puedo encontrar dos modas? Mayormente, yo observé, que en eso no tengo la verdad absoluta porque depende de la cantidad de bases que existan, pero ¿cuándo encontré yo dos modas? Cuando trabajé con hombres y mujeres en una misma base. Por ejemplo, yo trabajé con hombres y mujeres en el ejemplo de altura, por ejemplo, la talla. Ya. Cuando trabajé todo junto, hombres y mujeres todo junto, encontré dos modas. Ahí había moda de mujer y moda de hombre. También cuando vi una investigación sobre animalitos, ¿m? Se encontraba la moda en los picos de los machos en el pico de las hembras. Y salía dos modas, ¿m? Pero ahí era naturalmente por el sexo de las especies, ¿m? Es un ejemplo que te puedo poner donde encuentre más de una moda. Pero que sea algo que tú veas siempre, no. Lo que tú ves siempre es que encuentras una moda. Algo un poquito raro es encontrar dos, que mayormente tiene una explicación.
Encontrar 3 también es posible, pero yo hasta ahora en ningún trabajo que he hecho he encontrado 3. Pero en libros te dicen que va a haber ocasiones que encuentres 3. Un máximo no se puede tener porque depende de la base de datos, depende de la investigación. O si son edades, también pueden haber como máximo 3 modas. O Claro, hasta más, ¿verdad? claro. Por eso depende de la base de datos, ¿sí? Depende de la base de datos. Pero lo normal así, profe, lo que yo encuentro en investigaciones comunes y corrientes, es una moda. Y si encuentro más de una, a veces la explicación es, porque están hombres y mujeres, por la especie del animal, por macho y hembra. Mayormente se debe a eso de ahí, que hay una explicación por el género, por la especie, ¿no? Hay una explicación por eso. A ver, ¿dónde había también? Me imagino que si ustedes hacen investigaciones sobre niños, sí, porque eso es lo que hacen, bueno, lo que yo he visto, no digo que lo hagan todos, lo que yo he visto en inicial es proceso de aprendizaje, ¿sí? Y siempre ahí he encontrado 2 modas. La moda de aprendizaje de niños y de niñas. Había una moda entre ellos, ¿no? Porque son diferentes, ¿no? Mayormente o regularmente encontraba que las señoritas, o los niños, mejor dicho, eran más limpias que los niños, por ejemplo. Tenían su cuaderno más ordenadito. Y no es algo que podía decir anormal, que en mi base de datos encontré 2 modas. Anormal, ¿no? Porque se debe a una explicación que es bastante clara, que cada género, en este caso, tiene diferente comportamiento. Eso es lo normal. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero encontrar la moda, pero en una tablita? A mí me dan la tabla, no me dan nada más que la tabla. Y el alumno se confunde. El alumno, pucha, no tengo, profe, yo no tengo los datos, ¿cómo voy a encontrar la moda? No se puede. Digo, sí se pueden, revisen bien. Ya, el chico tiene 2 errores que siempre, bueno, los estudiantes, tanto hombres y mujeres, se pueden equivocar en esto. Puede pasar esto, miren. Imaginemos que acá es 8-8. 8-8. Me dice, profe, la moda es el 8. Digo, no. Sí, mire, profe, 1, 2, 3, esa es la moda, ¿cómo voy a estar mal? No, esas son frecuencias, no son los datos. Entonces, ¿cómo encuentro la moda en ese tipo de tablitas o en las tablas? Busco el FI más grande, el FI más alto, 16. Ya. El estudiante hace eso, profe, 16, moda 16, digo, tampoco, lo ubicaste bien, está ahí, pero la moda es esta. Esa es la respuesta. La moda es 48. ¿Por qué? Porque se repite 16 veces. Porque se está repitiendo 16 veces el número 48. Hay que tener cuidado con eso de ahí. Acá, miren, acá era el F3. Lo tipeaba mal. Acá es el F3. Está el F4, el F3. En el F3 está el número 16. En ese caso, la moda es 48. Entonces, va a significar que es más frecuente encontrar, encontrar en las empresas 48 trabajadores. Yo puedo decir, profesor, el número de trabajadores que más se encuentra en las empresas es 48. O de repente unas palabras más, unas palabras menos, pero ahí está.
Si te dicen que las empresas son de Lambayeque, tienes que decir, de las empresas que se analizaron en Lambayeque se encontró que el número de trabajadores más frecuentes era 48. Entre más información tengas, la interpretación tiene que ser más precisa. Más precisa siempre. Recuerden que la interpretación, en los cuadros, los gráficos, es para que resuma la información, que tú la entiendas y que la mayoría lo puede entender. La mayoría lo puede entender, no solamente tú. Siempre cometemos errores así. Yo entiendo el cuadro, pues, yo lo entiendo. Yo lo voy a explicar. Correcto que tú le expliques, está bien. Al menos que tu trabajo sea tan complicado, que la variable sea tan enredada, que el cuadro sea difícil de leer. Pero si la variable es sencilla, y tú complicas los cuadros, lo haces demasiado grande, genera por ejemplo, demasiadas barras o demasiados puntos innecesarios, la interpretación o tu tabla ya no van a ser útiles, porque no están cumpliendo con la naturaleza de ellas, que es resumir y tratar de hacer una explicación más fácil. Aquí se comienza a agrandar un poquito la fórmula, porque arriba en la moda no usé fórmula. Simplemente vi, la encontré y puse. Pero cuando ya están agrupadas de forma de intervalo, ya no es igual. Yo voy a usar una formulita, que es esa de ahí. Esa es la formulita para la moda en datos con intervalos. Perdón, datos agrupados por intervalos. Entonces, no es difícil. Lo único que debo saber es qué significa cada simbolito. Cada símbolo, qué significa. Nada más. Ahí está. Pero antes de aplicar la fórmula, yo debo ubicar la moda. Y es lo mismo, busco la moda. A ver, la moda, acá lo tengo. El FI más alto, este de acá. Es el FI más alto. ¿Qué significa esto de acá? Límite inferior a este. Ahí está. ¿Qué significa FI? La amplitud es lo que nosotros encontramos, así que no hay ningún problema. Eso es lo que nosotros encontramos para hacer las tablas. O sea, yo lo tengo mucho antes, la amplitud. Si no lo encuentras, se resta este de acá menos este de aquí. Restas. Para ver qué te da. Y ese va a ser tu amplitud. Entonces, este de acá es el FI. Minúscula, si es minúscula, salió mayúscula. FI minúscula es esa de ahí. Este es FI menos 1. Y este es FI más 1. Ya está. Eso es todo. Es el FI menos 1. Y es el FI más 1. Ya está. Entonces, a continuación, pues ya genero mi fórmula. Genero mi fórmula.
Ahí la tenemos. Y simplemente, ¿qué hice? Primer paso, encontrar dónde está la moda. Encontré. A partir que yo ubiqué la moda, ubico los símbolos. Límite inferior, FI, FI menos 1 y FI más 1. Y reemplazo, nada más. Ahora, moda para datos cualitativos, creo que es lo más sencillo. ¿Dónde van a ver? En el FI más alto. Nada más, ahí acabó. En el FI más alto. Acá está el FI. Entonces, en 70 personas que se encuestaron, tú vas a decir que la instrucción más frecuente que se encontró en, imaginemos, en la región de Ancash, por ejemplo, es de superior no universitario. Ese es la instrucción, perdón, el nivel de instrucción más común, el más frecuente que se encontró en la ciudad de Ancash. Y fue el superior no universitario. De repente, palabras más, palabras menos, o combinando más palabras, pero es lo importante. Decir que es. No es válido, sí, recuerden que no es válido llegar y decir, la moda no superior universitaria. ¿De qué, pues? De las, de las personas del centro poblado de tal lugar. Completo tiene que ser. Si llegas a decir no universitaria ¿la moda de qué? Del nivel de instrucción. ¿Qué más? De la ciudad X en el año 2015. Entre más información tengas, más precisa tiene que ser la interpretación. Por eso, en tus investigaciones, tú lo estás trabajando, tú lo estás haciendo, sabes cuándo se realizó, sabes dónde se realizó, a quiénes se realizaron. Entonces, si tú dices personas, no es muy preciso. Bueno, en este ejemplo dice personas, así que estamos bien. Pero podría decir a los padres de familia, a los adultos mayores de 18 años, que radican en la ciudad tal. Entre más preciso sea, más claro va a quedar la idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces hay investigaciones que están bien hechas, pero la interpretación no. Habían dicho más o menos así, no recuerdo cómo, ¿sí? Más o menos así. Un ejemplo ficticio, pero más o menos la exposición era así, que el 10% de la ciudad de Tumbes está envejeciendo, algo así. Y justo había un profesor que era de demografía, que sabía esa respuesta. Dice, no, es incorrecto. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo has encontrado eso? Es falso, totalmente falso. Y que la señorita hablaba, era una señorita, hablaba de que de un centro poblado, siendo de un caserío era que hablaba. Solo que no lo precisó. No dijo qué año tampoco. Entonces, para evitar esos enredos, hay que decir el año y el lugar siempre. Y a quiénes se realizó. La mediana. La mediana también es una medida de centralización. Las medidas de centralización son media, mediana y moda.
Las medidas de centralización son media, mediana y moda. Ahora, la mediana tiene como función separar, dividir a la base de datos entre 50% para la izquierda y 50% para la derecha. Un ejemplo muy sencillo, imaginemos que estamos trabajando con las edades. La mediana de las edades de los estudiantes de educación inicial, imaginemos, es de 20 años, imaginemos. De repente sean menores, de repente sean mayores, pero es un ejemplo. 20 años. ¿Ya? ¿Qué significa esos 20 años? Pongo acá 20. Acá está el 50%. Acá está el otro 50%. Quiere decir que el 50% de las estudiantes o de los estudiantes de la escuela de educación inicial, tienen menos de 20 años. El 50% de los estudiantes de educación inicial tiene menos de 20 años. Y el otro 50% de los estudiantes de educación inicial tiene más de 20 años. Solamente es eso. Divide a tus datos de 50% superior y 50% inferior. Ahí está. La simbología ahí está. Ahora, algo que hay que resaltar, ¿sí? Es una pregunta de examen, pregunta de exposición. Ya se va a acabar, entramos otra vez. Salimos y entramos otra vez al mismo link, por favor. Entonces, una pregunta, sí, que es importante, que podría decirse que es de examen, de exposición, es, si te pregunto, o de repente el ejercicio te pregunta, o pasa en tu realidad, ¿sí? ¿Qué hacer, ¿sí? Cuando tus medidas están muy dispersas? ¿Sí? Si mis medidas de tendencia central están muy dispersas, entonces yo debo quedarme con la mediana. En la forma más resumida que te puedo decir, la mediana es la única, ¿sí? La única medida que no se deja influenciar por otras, por datos extraños, por datos extremos. La medida más robusta. Cuando tú veas mucha dispersión, la medida más robusta es la mediana. Es la mediana. La medida más robusta es la mediana. ¿Por qué? Porque no se deja influenciar por otros valores o valores extremos. Cuando son datos sueltos, tenemos dos disque formulitas, ¿sí? Dos formulitas, que no son fórmulas en sí, pero bueno, hay que decirle fórmulas. Dice, cuando es par, se trabaja de esa manera. Cuando es impar, de otra manera. Básicamente te está diciendo que cuando es impar, tiene un dato mediano. Y cuando es par, tiene dos datos medianos. ¿Sí? Lo primero, ¿sí? Tú lo puedes ordenar de forma creciente o decreciente. De los datos que tú tengas, los ordenas. Lo preferible y lo que yo hago es ordenarlos de menor a mayor, de forma creciente. Me van a dar un pequeño ejemplo. Esas son las edades de algunos ingenieros. ¿Sí? Y yo tengo que ordenarlas. Ordenarlas. ¿De dónde? De menor a mayor. Ya está. Y te dice, una vez ordenado, tú puedes obtener la mediana.
tú puedes obtener la mediana. Entonces, ¿cómo lo obtengo yo aquí? Fácil. ¿Eh? Vamos acá, voy a agarrar y digo, ¿a cuántos tengo? Ah, tengo 10, es un n par. Tengo 10 datos, tengo un n par. Entonces estoy en esta parte. Sería, ya, x entre 10 entre 2, 10 entre 2, más x de 10 entre 2 más 1. Todo eso multiplicado por un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que encontrar la posición número 5 más la posición número 6 y dividirlo entre 2. Eso te quiere decir eso de ahí. Pero una vez ordenados sucede eso. Entonces sería posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Acá está. Posición 5. Posición 6. Ya está. Entonces, esto de aquí son tus datos medianos. Quiere decirle que de aquí para acá es igual de acá para acá. El número de cantidad de respuestas. Acá hay 1, 2, 3, 4 respuestas. Acá hay 1, 2, 3, 4 respuestas. Entonces estoy en lo correcto. Divide 50% inferior, 50% superior. Una vez de eso, divido y ya está. Entonces acá está. 38 más 42 entre 2. Ahí está. Y encontraste tu mediana, que el libro lo toma en la siguiente interpretación. Te dice el 50% de los ingenieros tienen una edad máxima de 40 años. Entonces yo diría, el otro 50% de los ingenieros tiene una edad mínima de 40 años. Entonces, ahí está la interpretación, nada complicada. Ahora, cuando es par, es así. Ahora, cuando es impar, más fácil todavía. Tenemos 9 datos, lo tengo que ordenar, y ahora yo busco el dato x, 9 más 1 entre 2. O sea, yo buscaría el dato 5. Busco el dato 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dato 5. Ese voy a buscar, el dato 5. Una vez que hemos buscado y hemos encontrado el dato 5, ya acabó. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer nada más. Esa es mi mediana. Ahí está. Mi mediana 58. Cuando es impar, es más fácil. Cuando es impar, es más fácil. Ya está. Ahora, cuando están tabulados, hay dos formas de trabajar. Ahora, cuando están tabulados, te sugieren hacerlo de esta manera. Agarras el n, lo divides entre 2. Acá te dice que hay 75 datos. 75 datos y dividido entre 2 da 37,5. Realmente sería el dato 37 y el dato 38. Pero buscamos el primero nomás. El dato 37. ¿Cómo buscamos el dato 37? Hasta aquí está el dato 1, dato 2, 3, 4. Hasta el dato 8 está acá. Aquí está el dato 9, 10, hasta el dato 18. Aquí está el dato 19, 20, 21, hasta el dato 34. Acá está el dato 35, 36,
hasta el dato 48. Entonces, aquí está el dato 37 y el dato 38, está aquí adentro, aquí, metido aquí. Porque acá comienza desde el dato 35 hasta el 48, porque acá está el dato 34. Entonces, aquí está el dato 37 y 38, aquí metido. Entonces, mi mediana está acá. Esa es la forma de encontrar la mediana en datos agrupados. ¿Sí? ¿Dónde encuentro la mediana de datos agrupados? En el FI mayúscula. La moda se encuentra en el FI minúscula. La mediana en el FI mayúscula. En la frecuencia absoluta acumulada. Aquí se encuentra la mediana, lo vas buscando. Ahora, cuando están agrupados en intervalos, ahí es un problemita más grande, ¿ya? ¿Mm? Necesito una formulita. Esa es la formulita. Que también no es complicada, simplemente hay que respetar los símbolos, nada más. Ahí está qué significa cada símbolo. ¿Qué significa cada símbolo? Ahí está una idea. Sí, bueno, una especie de tabla. Una especie de tabla. Entonces, mi mediana, ¿no? mi mediana tengo que encontrarla primero. Ahí. Tengo 62 datos. Tengo 62 datos. Y lo que vamos a hacer, ¿no? Es ver cuánto sale la división. ¿Cuánto sale la división? Y me sale 31. Me sale 31. Entonces, como para no complicarse la vida, ¿no? Con el numerito que me salga, con ese me quedo. Me sale 31, o sea, busco el 31. ¿Dónde está metido el 31? Cuando están tabulados, el consejo es quedarse con el número que te sale en la división, nada más. No que agarro 1 o agarro 2, ¿no? Simplemente el primero que te sale. Entonces, acá está el dato 0 hasta el dato 5. Acá está el dato 6 hasta el dato 10. Aquí está el dato 11 hasta el dato 21. Pero hasta el dato 20. ¿No? Hasta el dato 20. Aquí está el dato 21 hasta el dato 33. Entonces yo estoy buscando el dato 31. Aquí está metido el dato 31. Ahí está. Entonces, lo voy a resaltar. Ahí está el dato 31, en todo eso que está ahí. Lo único que hago es reemplazar. Entonces, ahora este de acá es mi FI mayúscula. Si te piden el FI mayúscula -1, sabes que está aquí. El FI está acá. Si te piden el chiquita, FI chiquita, aquí está. Acá el FI -1 y el FI +1.
Entonces la simbología es solamente respetar, nada más. Y aplicar la formulita, el límite inferior, obviamente está el límite inferior que es 8,535. La amplitud, que normalmente nosotros la tenemos ya por la creación de la tabla, si no la tengo, resto un inferior más menos un superior. O para que salga positivo de frente, resto este número menos este de acá. El superior menos el inferior te va a dar amplitud. Entonces, ahí está mi mediana. Ahora, la mediana también hay datos cualitativos, pero simplemente cuando son datos cualitativos ordinales. Recalco, puedo encontrar mediana simplemente en datos cualitativos ordinales. Resumen, apunte importante. ¿Qué es lo que se puede encontrar en los datos cualitativos? Normalmente la moda, nada más. La moda es suficiente. Pero de repente te piden, encuentra todas las medidas posibles en tus datos. Ah, estoy en datos cualitativos ordinales. Ah, yo puedo encontrar la mediana. En los ordinales puedo encontrar la moda y la mediana. No es muy común que te pidan la mediana, pero al menos hay que saber que también se puede. Entonces, miren, ahí está la mediana, que es útil. Que dice, el 50% de los padres de familia de los estudiantes tiene un grado de instrucción máximo de superior no universitario. Es correcto. El 50% de los padres de familia tiene un grado como máximo de superior no universitario. Entonces ya sabes que el 50% de los padres de familia tienen una preparación mínima de superior no universitario. Lo contrario, muy usada no es realmente, pero quizás en tu interpretación, como quieres hacerla un poquito más descriptiva, un poquito más precisa, la puedes usar. No te digo que esté mal, te digo que sí se puede, pero no es muy común encontrarla. De repente, miren, de repente para una descripción de un poblado es importante. Está diciendo que el 50% de los padres de familia como máximo tienen superior no universitario. ¿Bacán? Pero imaginemos que tú encuentres que el 50% de los padres de familia tienen como máximo primaria. Entonces ya estás encontrando algo que podría ser un problema en la educación sexual o en la educación que le pueden dar a sus hijos. Porque no no tiene muchos estudios. Aquí lo que le comentaba, la mediana, ¿sí? No le pasa nada cuando tengo valores atípicos, cuando tengo valores extremos, no le pasa nada, no tiene ningún cambio. En cambio, la media sí, tú le metes valores extremos y la media sale afectada. Miren, por ejemplo, acá. Imaginemos nosotros, ¿sí?, que tenemos estos datos. Tenemos el dato 10, 11, 12 y de casualidad, ¿sí? De casualidad, acá un poquito más, si no, no va a tener sentido. Y de casualidad, pucha, te aparece un 80. Y otro 80. Entonces, el promedio de estos de acá va a ser alrededor de, imaginemos, alrededor de
Hay que hacerlo en Excel para que vean mejor el cálculo. Si vamos haciendo en Excel, para que se entienda. Un ratito. Acá voy a poner datos. Imaginemos que son, no sé, centímetros de alitas de un pollito. Imaginemos, ¿sí? 10, 10, 12, 12, 15, 12, 12, 10, 11, 15, 12, 10, 13. Y yo voy a poner a un 11 y un 10. Y voy a calcular el promedio, ¿sí? Ya sé que es la suma de todos ellos dividido, ¿sí? Entre el total que es 16. También sé que hay una función que es igual promedio, pero no lo quiero usar por el momento, no quiero usar funciones de Excel, ¿sí? Suma y divido entre 16. Me sale 11.31. El promedio 11.31. Pero ¿qué pasa si de casualidad tú ingresas un número mal? Imaginemos, antes de poner 11 pones 110. ¿Incrementó? Incrementó. Otro 110 que pongas. Esos dos errores atípicos incrementan mucho el promedio. Entonces, el promedio sale mintiendo. Imaginen, estos son lo que ganan por hora. O sea, voy a poner ganancia por hora. En Tumbes las personas ganan en promedio 23 soles la hora, regular, no tanto, pero regular. Y tú te das cuenta que es mentira, porque de repente por encontrarse uno que gane 200 y lo ingresaste mal, y sale 35 soles la hora, y ya nos fregó. Así, de repente tú querías hacer una mejora, una propuesta, algo querías hacer, pero ves que están bien. Y te malora. Eso es lo que pasa a veces cuando no hacemos un buen muestreo. No contemplamos que hay mucha diferencia entre los sueldos. Y por algunos sueldos inflan a los demás. Y el promedio me sale totalmente falso. Totalmente falso. Otro caso. Imaginemos algo así. Todos son 10, 10 y tengo un 11. Y aquí tengo 110. Y ustedes ponen, la moda es 110. Y acá voy a poner promedio, ese número. Entonces miren, la moda. Ahora, la mediana, a ver, ¿qué pasa con la mediana? A ver, tengo 16 datos, la mediana es el dato 8 y 9. 8 y 9. La mediana es 10. La mediana no se afectó. Imaginemos acá, pongo 0. La mediana no se afectó. Por eso, la mediana es aquella medida robusta que no se deja influenciar por los atípicos. Entonces, si yo tengo unos datos y sé que hay mucha dispersión, hay diferencia, ¿sí? O mis tres medidas me salen totalmente diferentes, ¿con cuál me inclino a trabajar al menos? Con la mediana. Con la mediana. ¿Por qué? Digo, ¿por qué te inclinas a trabajar con la mediana? Pero es porque la mediana no se deja influenciar por los valores extremos. Ya está. Entonces, por hoy voy a poner asistencia a todos, ¿sí? Un ratito para entrar al campus. Hoy yo llegué tarde. Voy a entrar y voy a poner asistencia a todos. Ya está.
Entonces, sin falta, mañana en la noche están los videos, ¿sí? Solo que esta semana realmente he tenido citas en transportes, ¿sí? Te citan un día, otro y otro, porque a veces no hay los insumos, o justo, como salgo de clase y a veces voy, no hay sitio. Desde las 5, 6, está una cola enorme. Entonces, pues esta semana se me ha vuelto complicado, estas 2 semanas, ¿no? Entonces, la próxima, traten, ¿sí? De ley, tener el Excel abierto, ¿sí? Porque ya viene full cálculos, ¿sí? Full cálculos. Que si tienen alguna, podría decir, alguna pregunta ahí en el toque preguntas, profesor, a mí no me sale tal cosa, para corregirlo. Hasta luego, ¿sí? Se cuidan. Sí, gracias.